Buenas noches y bienvenidos a un programa más de Oráculo de Luna. Esta noche va a ser francamente interesante. A nosotros que nos amamos el misterio, más aún lo amamos cuando procede o cuando se habla de la mente humana, el porqué de su funcionamiento. Hablamos de este órgano de forma gelatinosa metido dentro de esa bóveda craneal. Y muchas personas o muchos investigadores en este campo han intentado analizarlo de lleno y nadie se atreve prácticamente a desvelar su funcionamiento. Incluso la tecnología actual ha sido capaz de igualar incluso este órgano, el cerebro. Pero cuando alguien estudia o se licencia, no solo que se licencia, sino que estudia el porqué de su funcionamiento, de porqué de esas emociones o sacarle una respuesta con el fin de ayudar, y cuando aplica ese potencial humano que tenemos todos con ese amor en sacar información y sobre todo ayudar a cambiar a las personas, pues suceden verdaderas maravillas. Y esta noche tenemos con nosotros a alguien que entra dentro de ese enmarque, porque hablamos de alguien, un psicólogo transpersonal, un músico compositor, que por cierto, esta música que acompaña el sonido de fondo es una de sus obras, que acompañan a relajarnos bastante. Es un escritor, hablamos de libros como Esencia, un viaje desde el dolor hacia el amor, o libros como Un nuevo mundo en manos de héroes, que ahora lo vamos a ir hablando, terapeuta gestal, cofundador y gerente de Alkaline Care, ahora nos va a hablar también de esa empresa. Pepón Jover, buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por invitarme a vuestro espacio, a vuestro programa y a compartir con esta pareja tan maravillosa y fantástica. O sea que estoy encantado de estar aquí y poder compartir pues, mi sentir, mi pensamiento con vosotros. Charo de Luna, buenas noches. Hola, buenas noches, Alberto. Encantada de que estés con nosotros, Pepón. Pues bueno, Pepón, hablamos de ti, que has sido una persona que ha sido respetado en tu ámbito, en tu gremio, y bueno, has sido capaz de cambiar la vida de muchas personas, porque te has adentrado en el mundo de la conciencia, el mundo del cerebro, el mundo de las emociones y de esas emociones que nos limitan. Y seguro que, como todos los que nos están escuchando, vamos a hacer ese viaje tan profundo hacia nuestro interior, ¿no? Y empezamos. ¿De dónde viene la vida, Pepón? ¿De dónde viene? La vida. Ah, no te he oído bien. Pues vaya con la preguntita. Del huevo a ¿De la dónde viene gallina. aquí? Pues si yo supiese, yo creo que ese es el gran misterio, ¿no? De quiénes somos, qué hacemos aquí, dónde estamos, de dónde venimos, a dónde vamos, de dónde viene la vida. Pues no te puedo responder realmente. Al final lo que yo sé son creencias, ¿no? No tanto saberes. ¿Qué podría decir de dónde viene la vida? Lo que sí que te puedo decir es que no me creo realmente la historia oficial de la ciencia que dice que venimos del mono y que venimos de esa ameba, ¿no? Hace millones de años y que ha ido evolucionando cuando existen un montón de eslabones perdidos entre especies también, no solamente supuestamente la del mono y la del ser humano, y que por tanto la historia oficial del ser humano pues no me la creo. La verdad es que cuando uno la mira con detalle se da cuenta de que hay muchas incógnitas que no están explicadas y que por tanto tiene que considerar otras opciones sobre el origen de la vida, el origen del humano y abrir su mente a nuevas posibilidades, porque también ocurre muchas veces que creemos a pies juntillas lo que nos dicen los científicos, ¿verdad? Y parece que los científicos están revestidos de una autoridad que se acerca mucho a la verdad y a veces dista mucho la realidad de esa verdad, porque hay muchos intereses tanto económicos como políticos como espirituales de mantenernos en una cosmovisión muy limitada de quiénes somos. Y de esto sí que estoy seguro, ¿no? De que, a tu pregunta, ¿no? De cuál es el origen de la vida, que tengo clarísimo que el origen que nos han dicho no es el verdadero origen. Ahora bien, ¿de dónde venimos? Así a grandes rasgos podría decir que si somos chispas divinas, somos seres divinos en nuestra esencia, pues posiblemente vengamos de esa fuente original de la que no se sabe cuándo, pues surgimos para evolucionar, para volver de nuevo a esa fuente. No sé si esto responde un poco a tu pregunta. Claro que sí, esa conciencia, ese saber que sabemos, bueno, según dicen los expertos, que nosotros pues, nos diferencia de las demás especies que tenemos ese pensamiento abstracto, la toma de decisiones, bueno, ese ser consciente de nosotros y del espacio que nos rodea. ¿Qué es la conciencia, Pepón?
¿qué es la conciencia? Yo diría que es el gran misterio, o el gran enigma más bien, de la ciencia actual, porque todavía no se ha conseguido resolver la cuestión de la conciencia, desde luego desde un punto de vista materialista, que es el mundo en el que vivimos, y la ciencia, pues la ciencia del viejo paradigma se asienta en unos pilares materialistas del ser humano, de la vida y de la realidad, y por tanto la conciencia la consideran como un epifenómeno, ¿no?, de la interacción neuronal, o sea, como un resultado de la actividad neuronal, y que por tanto cuando el cerebro deja de estar en actividad, la conciencia también, ¿no? Lo que ocurre es que existen toneladas de evidencias en donde la conciencia prevalece antes que la actividad neuronal y sobrevive a la actividad neuronal cuando ésta deja de funcionar. Entonces, pues bueno, hay que cuestionarse que realmente ese paradigma que nos han dicho de que la conciencia es el resultado de la actividad neuronal, y ver más allá y darse cuenta de que la conciencia va mucho más allá, que no está atada al cerebro, sino que se relaciona con el cerebro, tiene una correlación con el cerebro. Y lo que se ha visto es que hay una correlación neuronal entre estados de conciencia y actividad neuronal. Entonces, ¿qué es la conciencia? Yo diría que la conciencia es como la esencia del alma, una parte de la esencia del alma, como una capacidad de darnos cuenta que viene dada por nuestra existencia. El hecho de existir pues nos permite ser conscientes. Lo que pasa es que nuestro estado de conciencia es muy limitado, porque tenemos la capacidad de darnos cuenta de un rango de realidad pues muy estrecho. Entonces, en la medida en la que se da este despertar de conciencia, este darnos cuenta de quiénes somos, de dónde vivimos, pues esta conciencia que está dentro de nosotros, pues como que se ensancha, se abre, y podemos ir abarcando más aspectos de la realidad, tanto interna como externa. Y también podemos acceder a estados alterados de conciencia, o también denominados estados no ordinados de conciencia, desde los que podemos acceder a otros planos, otras realidades, otras frecuencias. Y yo tengo muy claro desde bien joven que somos seres multidimensionales viviendo en una realidad multidimensional, y que es la conciencia la que, como una radio, ¿no?, las antiguas radios, pues puede sintonizar con diferentes frecuencias y acceder a diferentes realidades. Entonces, yo diría que, pues eso, que la conciencia va más allá del cerebro, va más allá del cuerpo. Existen muchas evidencias de ello, aunque a la ciencia actual pues no le interese mirar. Lo que pasa es que cada vez se acumulan más y más y más y más, y bueno, pues no toca más remedio que mirar toda esa evidencia. Y también decir que la conciencia es la base del despertar de conciencia que hoy en día se está dando en el mundo, para que el ser humano se transforme en un ser mucho más completo, mucho más expansivo y mucho más amoroso. Háblanos un poco de eso, del despertar de la conciencia. ¿Qué es para ti, Pepón? El despertar de la conciencia, como he comentado, tiene la raíz en el darse cuenta. O sea, despertar la conciencia es darse cuenta de que estábamos dormidos, por decirlo de algún modo, y que pasamos a estar despiertos. Entonces la cuestión es, cuando decimos que estábamos dormidos, ¿qué es lo que no estábamos viendo, ¿no?, en ese otro estado de conciencia? Como por ejemplo, ¿no?, no me doy cuenta de ciertos rasgos de carácter que tengo, ¿no?, y que los demás me dicen, oye, es que tú eres así, es que tú eres de esta manera, es que tú haces esto. Y claro, tú no te ves. Yo siempre digo que este despertar de conciencia es como cuando vas en coche y miras por el retrovisor y está ese punto muerto, ¿no?, en los laterales del retrovisor, y no te das cuenta que hay un coche ahí, ¿sabes? Entonces, como que necesitas apoyos para poder ver ese punto muerto, pero en este caso sobre ti mismo y sobre la realidad. Yo, en el primer libro de Un nuevo mundo en manos de héroes, hablo de un despertar de conciencia integral, porque durante muchos años me he ido dando cuenta de que mucha gente habla del despertar de la conciencia, pero ¿qué es el despertar de la conciencia, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cómo es este proceso? Y hay un capítulo ahí que tiene que ver con mi tesina de investigación cuando estuve estudiando fuera, en Inglaterra, sobre precisamente el despertar de conciencia. Y ahí pues me apoyo en un mapa de Ken Wilber, psicólogo que en su día se denominaba psicólogo transpersonal, pero que luego pues se fue, expandió, ¿no?, su definición de sí mismo, lo que llamaban los 4 niveles y los 4 cuadrantes. 4 cuadrantes, 4 niveles de Ken Wilber,
en donde si nos imaginaros una cruz en donde hay 4 cuadrantes, ¿no? Entonces, la primera parte de arriba sería el individuo y la parte de abajo sería el colectivo. Y como está dividido en 2, sería la parte interna del individuo y del colectivo y la parte externa del individuo y del colectivo. Entonces tenemos 4 cuadrantes en donde si ponemos a la conciencia en el centro, en el punto donde se cruzan las 2 líneas, pues podríamos ver que si todo ese cuadro está oscuro, como que no somos conscientes, no sabemos sobre lo que hay ahí, pero hacemos un ejercicio de aprender, de mirar, de observar, de conocer, ¿no? Pues como que esa conciencia entra en cada cuadrante y se va dando cuenta de los aspectos que hay en esos cuadrantes. Por ejemplo, en el primer cuadrante, que sería mi mundo interno, es hacer un trabajo de crecimiento personal para mirarme a mí mismo dentro de mí, sobre todos aquellos aspectos que no conozco, ¿no? Que no sé. Y eso requiere pues, de un trabajo constante, ¿no? Es como mirar la propia sombra, ¿no? Todo aquello que censuro de mí, por ejemplo, que desconozco de mí, hacer un trabajo de autoconocimiento. Eso te permitiría ver pues, esos aspectos desconocidos. La medida en que los ves, es como que estás despertando esos aspectos de ti. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el otro cuadrante, el segundo cuadrante, que sería mi parte externa, ¿no? Cuando los demás, cuál es mi impacto en el mundo, ¿no? Como, por ejemplo, cómo uso el dinero, qué tipo de relaciones tengo. Ahora estamos con el tema del reciclaje, de la ecología, ¿no? Cómo respeto a la naturaleza, cómo respeto a los demás, como que son mis acciones en los demás, como darme cuenta de cuál es mi impacto en el mundo, poner conciencia en eso, ¿no? Y los cuadrantes de abajo, que sería el colectivo interno, sería como mi familia, mi grupo de referencia, de pertenencia. Y, por ejemplo, el tema de las constelaciones familiares, como hay una conciencia sistémica familiar, también social, sería como más grande, pero en el cuadrante pequeño, sería como esa conciencia familiar afecta a mi comportamiento, afecta a mi realidad. Y darme cuenta que si voy abriendo conciencia, voy abriendo mirada de cómo mis ancestros y cómo mi sistema familiar en su desestructuración, generación tras generación, me afecta a mi vida, pues si puedo ir reparando y reordenando, pues mi vida va a ser mejor, ¿no? Y luego el cuarto cuadrante, por ejemplo, sería la sombra social, el poder abrir los ojos a que hay grandes engaños que nos rodean, ¿no? Hay grandes manipulaciones, hay un gran control de la información para condicionar muchísimo nuestra mente, y en la medida en que nos damos cuenta de eso, se produce un despertar social. Entonces, como que hay muchos aspectos, ¿no? Hay un despertar también del cuidado del cuerpo, de la alimentación, de los hábitos de vida. Hay un despertar de la mente, de cómo funcionamos como la mente, un despertar emocional, un despertar social, un despertar espiritual, de darse cuenta de las diferentes dimensiones que existen y realidades que existen y potencialidades que tenemos. Entonces, realmente la realidad interna y externa son tan grandes que en la medida en que vamos abriendo nuestra conciencia a esas realidades, se produce ese despertar. Y ese despertar de conciencia lo que trae es una transformación interna, porque es como lo de la caja de Pandora. Cuando se abre la caja de Pandora no se puede cerrar. Y dices, oye, cuando ya he visto esto, ahora no puedo hacer ver que no lo he visto. ¿No? Es como volver atrás, a veces es difícil. Sí. Por ejemplo, un ejercicio sencillo para aquellos que nos estén viendo, que digan, bueno, sí, el despertar de la conciencia, tomar conciencia de mí, pero ¿cómo hago? Por ejemplo, escribir sobre uno mismo. Yo a veces recomiendo escribir en tercera persona. Es como que cuando uno escribe en tercera persona es más fácil ser analítico con uno mismo que si escribe en primera persona. Es muy curioso que a veces escribiendo en primera persona no somos capaces de decir algo que en realidad somos conscientes de que está ahí, pero parece que no nos atrevemos a ver, ¿no? Y sin embargo, cuando lo hacemos en tercera persona es como que, bueno, aquel sí, aquel soy yo, pero como escribo en tercera persona, soy capaz de definirme y ver mis partes oscuras, ¿no? Así un ejercicio para aquellos que nos estén viendo sencillo, para empezar ese cambio, porque hay mucha gente que me dice, bueno, sí, tomar conciencia, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué puedo hacer? Algo para empezar, un punto de referencia, ¿no? Sí, la escritura realmente es una buena herramienta de autoconocimiento. De hecho, mi segundo libro es precisamente para yo sanarme de mí mismo y tomar conciencia de lo que me estaba pasando. Utilicé la escritura en primera persona para verme a mí, no para
para reflexionar, para tomar conciencia de qué es lo que me estaba pasando. De todas formas, creo que existe una herramienta más poderosa, pero más dolorosa, que es ver qué me pasa a mí con el otro, con mis relaciones, con mi relación de pareja, con mi padre, con mi madre, si tengo hermanos, con mis hijos, con mis amistades, con mis compañeros de trabajo, porque es en las relaciones, en el encuentro con el otro, en donde realmente nos tocan, en esas partes internas donde están nuestras heridas y nos hacen reaccionar. Entonces, si desarrollamos la capacidad de observarnos, de darnos cuenta qué es lo que nos pasa y tratar de ver, bueno, ¿qué me pasa a mí con esta persona que siempre que paso, siempre que me dice me molesta, como que me irrita, ¿sabes? Como que me enfada o como que me hace sentir de determinada manera? Si en vez de poner el enfoque en el otro, ¿no? El culpar al otro es que no sé qué, es que es impertinente, es que es impaciente, es que no sé qué, como que siempre tiramos el dardo en el otro, ¿no? Si en vez de hacer eso, decimos, bueno, a ver qué me pasa a mí con esta persona, ¿no? ¿Qué hay dentro de mí que no le gusta estos aspectos de esta otra persona y que reacciona de esta manera? Yo creo que esa es una buena herramienta porque constantemente estamos en interacción con otras personas y son espejos de nuestro mundo interno. Entonces, cuando realmente nos irrita mucho, nos molesta mucho, es que hay algo ahí dentro, ¿no? Pepón, esto ocurre a diario. Yo no soy aquí, no tengo la verdad, ¿no? Pero ocurre a diario quizás al 98-99% de las personas que no nos damos cuenta, es decir, que nos comportamos de alguna manera, como tanto tú siempre lo has dicho, ¿no? Que a veces es la periferia la que se percata y que nosotros no nos damos cuenta de todo esto. Y claro, asumimos a veces, pues, esto me pasa pues porque la tienen conmigo, pues porque soy víctima de ciertas influencias, pero ¿cómo llegamos? Es que es dificilísimo, ¿verdad? Primero reconocerlo, ¿no? Es decir, reconocer que tenemos este tipo de emociones limitantes, que ahora nos vas a hablar de ellas, reconocerlo para ponerle una solución prácticamente, ¿verdad? Claro. La solución, pues claro, esto es un aprendizaje. Es el aprendizaje que no se ha dado en la escuela, que no se ha dado en el nicho familiar, porque no hay una cultura precisamente de esto. Entonces uno tiene que buscarse la vida para aprender cómo hacer esto. Y este proceso tiene que ver con el autoconocimiento. Es una mezcla entre práctica e información, o conocimiento. Las lecturas, los talleres, los cursos y la puesta en práctica de estos ejercicios de observarse, pues la conjunción de los dos hace que nos podamos conocer. Porque yo siempre digo, por ejemplo, tú puedes mirar por la noche al cielo y ver todo lleno de puntos de luz. Pero si no tienes el conocimiento de astronomía, no vas a poder ver las constelaciones, no vas a poder ver las agrupaciones de estrellas y sus nombres, ¿verdad? Entonces, en el mundo interior es lo mismo. Necesitas un poquito de conocimiento para poderte ver dentro. Por ejemplo, una gran herramienta que yo he descubierto y que llevo ya unos años pues, utilizándola es el eneagrama. El eneagrama es un mapa de la personalidad que tiene 9 tipos de carácter fundamentales, básicos, luego cada uno se divide en 3 y por tanto hay 27 tipos de carácter. Y cuando uno se mira en la descripción de ese carácter, pues tiene un espejo en donde reflejarse, ¿sabes? Entonces, como que tienes la oportunidad de verte, pues a lo mejor yo soy de esta manera. ¿Me explico? Como que ese conocimiento te permite verte a ti, porque si no es muy difícil. Y también cuando los demás te señalan y dicen, no, es que tú eres impaciente, pues será que tienen verdad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por decir algo muy común, ¿no? O es que tú eres muy exigente, ¿no? Y pues, ¿qué me pasa a mí con la exigencia? Entonces, empezar a mirar qué hay detrás de la exigencia, qué hay detrás de la impaciencia. Por ejemplo, detrás de la exigencia, a lo mejor hay una necesidad de reconocimiento. Porque si yo me exijo, voy a llegar a un punto para ser más, ¿no? Para ser visto, para ser reconocido. Y en el fondo, la raíz de todo es para ser amado. Como que si me exijo, voy a poder ser más. Como que de esta manera los demás me van a poder ver y me van a reconocer en mi valía. Y generalmente eso denota también una falta de autoestima. Exacto. Entonces, siempre que hay que ir como con más ahondando en la emoción y no quedarse en lo primero. Y la raíz de todo, al final, yo, después de todos estos años, creo que la raíz siempre es la misma, que es el tema del amor. Es la dificultad de amarse a uno mismo, de sentirse merecedor y sentirse digno de ser amado. Que muchas veces no nos sentimos dignos, no nos sentimos merecedores, porque en nuestra infancia, en la manera en cómo nos educaron y cómo crecimos, por patrones de invalidación y patrones de lo que se llama un amor negativo,
Sí. pues nos hicieron que creciésemos sintiéndonos menos de lo que realmente somos. Sí. Entonces, cuando creces sintiéndote menos de lo que eres, cuando eres adulto tienes problemas de autoestima y tienes vergüenza a ser tú mismo y te sientes inseguro y vas de puntillas por la vida. Entonces es un proceso de irse dando cuenta de todas estas limitaciones en el día a día y en las relaciones, y si vas acompañado de un profesional de la salud, un terapeuta o un psicólogo o alguien que te acompañe para poderte ver, pues es mucho mejor, porque es mucho más difícil hacerlo solo, ¿sabes? Porque Así la mente, el gran problema es la mente. Claro, es que, bueno, hay una de las frases que yo había oído que siempre me ha gustado mucho, y es que, bueno, siempre de niños nos decían, no te fíes de aquel, no te fíes, ¿no? Nuestros padres inconscientemente nos inculcaban eso, pero nadie nos decía, confía en ti, ¿no? O confío en ti, ¿no? Y entonces, claro, ahí caminamos en el resto de la vida, porque, Pepón, esto es difícil, es decir, la vida se pasa de una manera tan rápida que a veces no somos capaces de cambiar esto y seguimos toda una vida entera pues con estas limitaciones y sin encontrar ese objetivo, es decir, puede haber un cambio brusco, ¿no? Incluso lo peor es que seguimos repitiendo el mismo patrón con nuestros hijos. O sea, no solo no aprendemos nosotros, sino que tampoco somos capaces de evolucionar para que nuestros hijos no sigan la misma línea que seguimos, ¿no? Ahí todos somos los niños que educaron, por eso yo siempre hablo de la importancia de una infancia feliz, ¿no? De educar con amor siempre, siempre con amor. Siempre esos castigos, estoy muy en contra de eso. Yo siempre creo que el amor lo puede todo, la empatía, ¿no? Entender por qué una persona está actuando así, por qué un niño actúa así, porque de adultos seguimos siendo los niños. El niño asustado, el niño con ese miedo al abandono, somos los niños que educaron, ¿verdad, Pepón? Bueno, Efectivamente. Al menos esa es mi creencia. Sí, yo lo veo así también. Es decir, que dentro de nuestro cuerpo adulto, ¿verdad? De nuestra parte adulta también, hay un niño herido, ¿no? Y hay pues diferentes heridas que seguimos arrastrando porque si no hemos puesto atención en ellas, siguen estando activas, ¿no? Como por ejemplo el miedo al rechazo, ¿no? Que nos rechacen, o el miedo al abandono, o el miedo a la humillación, o el miedo a la traición, ¿no? Todas esas heridas de nuestra infancia, y siempre hay alguna más que tiene más peso que las otras, pues hace que construyamos un carácter y que sobrevivamos, ¿no? Precisamente a ese dolor, y que construyamos una coraza con la que protegernos del mundo. Exacto. Y vamos cumpliendo años con eso. Sí. ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, por decir mujeres, tanto mujeres como hombres, pero en este caso mujeres, buscan en la pareja un referente paterno porque tuvieron un padre que no les dio ese cariño y eso las lleva a buscar el padre que la proteja ya siendo de adulta, ¿no? O sea, para que veáis lo que es la importancia, ¿no? Es que todo esto es muy interesante. Pepón, una pregunta, porque bueno, todos ustedes que seguro que estarán viviéndolo como nosotros, porque también nosotros aprendemos mucho, algo importante que tú siempre recalcas, que todos tenemos, o desde siempre, la imagen de ver el amor, ese corazón rojo, que bueno, metafóricamente queda ahí, o eso cuando estamos enamorados, pero aquí hay algo más profundo, Pepón. Explícanos, ¿qué es el amor en sí? Bueno, has mencionado lo de enamoramiento. El enamoramiento no es amor. Exactamente. El enamoramiento es un estado de conciencia en el que uno entra y en el que uno no puede amar porque es ciego. Porque quizás hemos siempre relacionado el amor con ese estado, ¿no? Y desconocemos que hay otro distinto totalmente, que si lo aplicamos en la vida, como tú nos vas a indicar, pues podemos hacer verdaderos logros, ¿no? Sí, efectivamente. El enamoramiento es un estado que, bueno, creo que todo el mundo, pues, o la mayor parte de las personas, hay algunas que no, pero se han enamorado alguna vez en la vida y han visto lo loco que uno se vuelve, ¿no? Y las locuras que uno hace. ¿Y qué ocurre con el enamoramiento? Y es que como que uno no está viendo realmente quién es el otro, está viendo lo que le gustaría ver, porque se siente como dentro de una especie de estado, ¿no? Distorsionado de realidad, con un montón de hormonas, neurotransmisores, que incluso la actividad neuronal se asemeja mucho al consumo de cocaína. Entonces, es un cóctel ahí de sustancias neuronales que realmente te distorsionan. Entonces, realmente eso no es el amor, porque el amor necesita y requiere de la conciencia. Si no ves, no puedes amar. Entonces, para mí, ¿qué es el amor? Después de este proceso interno que explico precisamente en el libro de Esencia, ¿no? Que es desde el dolor hacia el amor, para mí el amor es un estado de conciencia. Decir que el amor es una actitud, un sentimiento, es quedarse muy corto. Creo que el amor es un estado de conciencia al que se accede
a medida que transformas tu estructura de carácter, ¿no? Es como que accedes al amor. No es que te vuelvas amoroso, no, sino que accedes a esa esencia que todos tenemos que es amorosa. Claro. Lo que ocurre es que en el medio hay una estructura de carácter que es neurótica y que te impide amarte a ti y amar al otro. Entonces, de la energía del amor emergen cualidades y virtudes como es la paciencia, la tolerancia, la empatía, la compasión, un montón de virtudes del ser humano que emergen cuando uno está en estado de paz y de amor a uno mismo. Entonces, cuando emanan esas virtudes y que puedes tratar a los demás con esas virtudes, ¿no? Pero la energía de donde salen es desde el amor. Entonces, es algo que uno necesita aprender y poner mucha atención, porque nadie lo enseña realmente. Nadie te enseña cómo amar y cómo amarte, ¿no? Ya Jesús lo decía, ¿no? Como que amarás a los demás como a ti mismo. Pero, y bueno, ¿y quién nos enseña a amarnos a nosotros mismos? Yo estudié la carrera de psicología y siempre digo que no existía la asignatura de psicología del amor. Existía la asignatura de psicología social, psicología del pensamiento, psicología de la emoción, psicología de la lógica. Pero ¿y la psicología del amor? No existen, ¿no? Porque no se enseña, ¿no? Es como que... Y el amor siempre se ve como algo como muy como romántico, ¿no? Como a veces cursi, ¿no? Rosa. Y el amor también tiene mucha dignidad, mucha fuerza, ¿no? Y mucha determinación por preservar la vida. Mucho poder. ¿No? El amor tiene energía, mucha fuerza, porque es un tránsito del niño al adulto. Erich Fromm, el gran psicólogo, ¿no? Que escribió ese libro tan famoso de El arte de amar, dice que la capacidad de amar surge de un poder interno al que accedes, que es el poder de dar. Y si tú no te conviertes en adulto, no puedes dar. Exacto. Porque si estás en la postura del niño, lo que vas a ser es dependiente. Y vas a estás pidiendo. Entonces, si tú estás como un niño pidiendo, no puedes amar, no puedes dar. Cierto. Entonces no puedes generar tampoco. Pepón, ¿cómo podría cambiar la vida a alguien que aprenda a trabajar el amor? Porque, por suerte, todo se puede ir aprendiendo, es decir, que todos podemos aprender, que todo esto se puede desechar cuando queremos avanzar, ¿no? Quien quiere puede, ¿no? Pero ¿cómo puede cambiar la vida que tiene unos grandes méritos, logros personales? Es decir, puede haber un cambio muy brusco, ¿no? Cuando una persona trabaja el amor, ¿verdad? Sí, tiene que haber compromiso. Un compromiso con uno mismo para poder acceder a las raíces, que son las heridas internas. Yo siempre digo que el dolor es la antesala del amor, porque cuando nos miramos, nos veremos en aspectos que nos duelen de nosotros mismos, ¿no? Nos duelen de nuestra infancia. Eso ocurre, y cuando ¿no? consigues entrar ahí y transitar esas partes oscuras nuestras y sanarlas, entonces es cuando uno siente el empoderamiento y de ahí surge la capacidad para amar, porque se abre, aquí en el pecho se abre algo. Claro, date cuenta que antes tienes que morir en ciertas partes tuyas, ¿no? Sí, es doloroso, sí. Es una muerte, que después hablaremos de eso, de la doble muerte, que me gustó mucho lo que dijiste, y hay que morir primero para nacer en eso. Para mí el amor no es un estado, es una forma de vida. Es muy difícil de comprender, pero para mí cuando se llega a eso es como que hay un estado elevado de conciencia, o así lo veo yo. Pepón, ¿qué es la psicología transpersonal? Para aquellos que nos están escuchando y bueno, dicen, bueno, ¿qué es eso? Sí, mira, la psicología nació a finales del siglo XIX y bueno, se ha ido desarrollando durante todo el siglo XIX, siglo XX. Perdón, sí, finales del siglo XIX y todo el siglo XX. Entonces, como que la psicología quiso asemejarse mucho a la ciencia más científica, ¿no? Que es la física y la química, ¿no? Como que son las ciencias más reputadas y más reconocidas como las más objetivas, ¿no? Y la psicología quiso, para ser reconocida por el estamento científico, quiso asemejarse mucho. Entonces, como que en el inicio se desarrolló una psicología muy mecanicista, ¿no? De condicionamientos, una caja negra que no sabe bien qué pasa dentro y luego un comportamiento, ¿no? Y eso pues a principios del siglo XX. Entonces se desarrollaron como unas líneas, ¿no? De la conductista, la cognitivo-conductual, como muy de la mente, muy del comportamiento. Y luego hubo una línea que la fuera del psicoanálisis, de Freud. Entonces, con el tiempo se desarrolló lo que es la psicología humanista, en los años 60, 70, sobre todo en Estados Unidos,
viendo que estas psicologías y esta manera de entender al ser humano era bastante limitada. Entonces, porque el ser humano tenía un gran potencial que había que explorar, había que conocer, desarrollar y ayudar a la gente a desarrollar ese potencial. Entonces, de la psicología humanista salieron un grupo de psicólogos pioneros que desarrollaron la psicología transpersonal. Transpersonal significa más allá de la persona, más allá de la máscara, porque persona es una máscara que uno construye, ¿no? Y que aparenta y que se pone a lo largo de la vida. Es como que más allá de mi persona existe un yo no encapsulado en este cuerpo y en este ego que puede entrar en estados alterados de conciencia, que puede ser mucho más de lo que hemos creído que somos. ¿Y todo esto qué significa? Significa que la psicología transpersonal contempla al ser humano desde lo físico, desde lo mental, desde lo emocional, desde lo energético y desde lo espiritual. Entonces, hay una parte científica de investigar estados alterados de conciencia, por ejemplo, a través de técnicas de respiración, a través de técnicas chamánicas, a través de utilizar sustancias enteógenas, ¿no? Como por ejemplo la ayahuasca o el San Pedrito. Como que hay un potencial dentro nuestro que cuando lo abrimos nos damos cuenta, porque tenemos una experiencia de que somos mucho más. Y cuando tenemos esa experiencia cambia la visión que tenemos de nosotros mismos y también de la realidad en la que vivimos. Entonces, la psicología transpersonal tiene esa visión más integrativa y ayuda a las personas a hacer procesos de transformación también espiritual, pero con unas raíces psicológicas. Bueno, vamos a publicidad, unos minutitos que también es necesario, y enseguida volvemos con esta persona tan interesante y tan humana, que en estos tiempos que corren escasean y son muy, muy necesarias. Buenas noches, regresamos en Oráculo de Luna. Para quien esté ahora mismo o quien se haya incorporado, hablamos con un psicólogo transpersonal, un músico compositor, un escritor de libros como Esencia, Un nuevo mundo en manos de héroes, que es su segundo libro, terapeuta gestal, cofundador y gerente de Alcalá y Nequer, Pepón Jover. Y empezamos nuevamente. ¿Qué es la gestal, Pepón? Porque eso es algo importante, es algo que llama mucho la atención, ¿verdad? Sí, la terapia Gestalt, bueno, es un enfoque terapéutico, es una manera de trabajar, entre comillas, trabajar con uno mismo y también con los pacientes cuando uno tiene pacientes. Y está muy centrada en... Bueno, hay tres pilares de la Gestalt. Está dentro, antes hablaba de la psicología humanista, ¿verdad? Y la terapia Gestalt está dentro de este encuadre humanista. Entonces, trabaja mucho con tres pilares, que son el darme cuenta, antes hablábamos del despertar de la conciencia, el darme cuenta de qué es lo que me pasa, el aquí y ahora, estar en el aquí y ahora para poderme dar cuenta y, por tanto, asumir la responsabilidad de lo que me pasa. Porque muchas veces no nos damos cuenta, no vivimos en el aquí y ahora porque vivimos en el pasado o vivimos en el futuro. Cuando vivimos demasiado en el pasado, pues tenemos una dosis más grande de tristeza o de depresión, y cuando vivimos mucho en el futuro tenemos una gran dosis de ansiedad. Entonces, como que trabajar en el presente, en qué es lo que me pasa, qué es lo que siento, qué es lo que necesito, es estar en el presente y hacer un ejercicio de conciencia, ¿no? Entonces, desde ahí, asumir la responsabilidad de tomar las decisiones y las acciones necesarias para cambiar ese estado presente. Entonces, la terapia Gestalt trabaja con estos principios, trabaja mucho desde la emoción, desde el cuerpo, desde la expresión, y no tanto desde un trabajo cognitivo, ¿no? O mental, como otras perspectivas psicológicas, ¿no? Como por ejemplo la cognitivo-conductual o el psicoanálisis, que son muy mentales. Aquí trabajamos mucho más con lo instintivo, con lo emocional, con el cuerpo, porque muchas veces las emociones, yo siempre digo que el pensamiento es una energía muy rápida y muy fría, y que puedes pensar 10 cosas distintas y a la vez. En cambio, la emoción generalmente es una o dos que sentimos y necesitamos expresarlas. Cuando no las expresamos, eso se queda dentro y genera luego pues problemas de salud, genera pues frustraciones, como por ejemplo un enfado, ¿no? O una rabia no expresada. Entonces es tomar conciencia de qué me pasa a mí con esta situación, tomar conciencia de qué me pasa a mí con esta persona y qué emociones tengo, y entonces trabajar con eso. Es un proceso de autoconocimiento y es una herramienta que yo utilizo en terapia, ¿no? Es una perspectiva que utilizo. ¿En algún caso no recomiendas indagar en el pasado? Quiero decir, siempre es conveniente saber
bueno, indagar un poco en nuestro pasado, de dónde vienen todo eso que nos ocurre, o hay casos en los que a lo mejor es como centrarnos más en el día a día, en el presente, para poder avanzar. Pues es una combinación de los dos, porque al final hoy somos nuestro pasado, o sea, yo soy mi pasado. Entonces necesito también mirar mi pasado para comprender quién soy hoy, ¿no? Porque la suma de decisiones y acciones y experiencias pasadas hacen pues quién soy yo hoy. Entonces, de algún modo necesitamos mirar hacia atrás para comprendernos, porque si no nos comprendemos es como que no tenemos paz interna. A mí me pasa muchas veces que cuando a los pacientes les hago un mapa de todas las piezas de su propio puzzle y lo ven cómo se relacionan las diferentes emociones y situaciones, pues tienen como más paz interna porque se comprenden, ¿no? Comprenden sus emociones y sus estados emocionales. Lo que sí que es cierto que a lo mejor indagar excesivamente pues es como retroalimentarse en un pasado que no ayuda a enfocarse hacia adelante, ¿no? De todas formas, este mirar hacia atrás, desde una perspectiva transpersonal, también puede incluir vidas anteriores, al menos yo las incluyo, y eso lo hace mucho más interesante, porque hay muchas sensaciones y comportamientos que no son de esta vida, que son sensaciones, instintos, reacciones que son muy primitivas o están muy, muy arraigadas y que no tienen que ver con esta vida. Entonces, hay momentos en los que es necesario hacer regresiones a otras vidas para ver qué conflictos hay ahí en los que estamos atados, vinculados y que nos afectan en el presente de hoy. Entonces, bueno, yo creo que esto responde a tu pregunta. Sí. ¿Tú esas regresiones las practicas también? Quiero decir, entre tus terapias está también No habitualmente. Prefiero derivar a un profesional que se dedique enteramente a ello, aunque eso no quita que si en alguna relajación o en algún estado de conciencia que trabaje con el paciente, pues tengo formación para poderme manejar ahí, ¿no? Pero sí que hay ciertos momentos en los que, o ciertos momentos del proceso de terapia, que digo, pues mira, creo que te iría muy bien ahondar en esto que te está pasando, en esta reacción tan intensa que no se justifica por las circunstancias y que a lo mejor tiene que ver, aparte de la parte sistémica, ¿no?, de constelaciones familiares, puede tener que ver con otra vida. Esa es la visión que decíamos de la conciencia, ¿no? Cuando abrimos y nos damos cuenta de la conciencia sobrevive la muerte y precede a la vida, es que hay una existencia previa a esta encarnación, que la vida es mucho más grande. Es decir, que hablas de otras vidas que tenemos, que vidas pasadas, ¿no? Efectivamente, vidas pasadas. Bueno, sí, de hecho, en el libro de Conciencia hablo de mis vidas pasadas, de algunas de mis vidas pasadas que están relacionadas con un conflicto de esta vida. Eso es interesante, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Yo creo que todo buen terapeuta tiene que haber tenido muchas experiencias, ¿no?, para poder ayudar a los demás. Siempre recomendar, por favor, cuando acudan a, bueno, porque tienen interés en hacerse una regresión, conocer todos estos temas tan interesantes, que vayan a manos de profesionales, porque hoy en día casi todo el mundo, bueno, he ido a hacer unas constelaciones, he ido a hacer una regresión y resulta que son personas que han hecho un curso por internet. Y casos peligrosos. Y yo me he topado con personas, con clientes míos que realmente lo han pasado muy mal por unas constelaciones hechas por alguien, digamos, que se ha sacado un curso por internet y le han fastidiado la vida, hablando claro. Bueno, claro, sí. Eso fue un caso real, que esto también hay que advertirlo, es decir, fue una persona que le habían dicho que había sido... Sí, que había tenido abusos sexuales de su padre. Cuando eso nunca ocurrió, ¿no? Y claro, le culpó de su... Y la verdad, le generó un conflicto tan enorme que casi esta persona pierde la cordura. Por eso siempre digo que por favor a profesionales, a personas que sepan lo que hacen y que hay que tener mucho cuidado con estos temas, ¿verdad, Pepón? Sí, hay que ser muy consciente de en qué manos uno se pone, ¿no? Y aprender a discernir también. También es una responsabilidad de uno de aprender a discernir a quién vas, ¿no? Es un aprendizaje. Vale, háblanos de tus terapias. ¿Cómo cambian a la gente? Es decir, ¿en qué consisten tus terapias? Pues mira, mi enfoque, pues uno, la parte transpersonal. Yo digo que utilizo la Gestalt, ¿no?, como he explicado antes, con una perspectiva transpersonal. De contemplar al ser humano, pues mucho más, ¿no?, de lo que estamos acostumbrados a ver. Entonces yo, como soy muy creativo, porque también soy músico, compositor y toco el piano desde muy joven, desde muy pequeño, aparte de escritor y demás, tengo esa faceta creativa. Entonces mis terapias son realmente como yo he vivido mi camino, mi proceso personal, ¿no?, de estos 20 años, desde que tenía, pues eso, 20 pocos años, que empecé este proceso de autoconocimiento. Entonces es
mirarnos a nosotros mismos. Pero mira, yo lo sintetizaría de esta manera. El aprendizaje de amarse a uno mismo pasa por 6 pasos, ¿sí? Estos 6 pasos son el silencio. Necesitamos hacer silencio dentro para podernos escuchar. Porque cuando hay mucho ruido, no podemos escucharnos porque no hay silencio, ¿no? Y el silencio no solamente es acústico, sino que también son las actividades. Entonces, como que el proceso terapéutico es llevar a la persona a conectar consigo mismo. Cuando hay silencio hay escucha, y si hay escucha hay contacto con uno mismo. Y cuando hay contacto con uno mismo hay autoconocimiento. Y cuando uno se ve y se autoconoce, empieza a ver sus propias heridas, sus propias dificultades, sus propios obstáculos, y cuando ves las heridas te das cuenta de que hay que sanarlas. Entonces ahí entra el proceso de expresión emocional, expresión corporal. Utilizo el dibujo, utilizo la música como herramienta para mover las emociones, el dibujo para expresar lo que no se puede expresar con las palabras, por ejemplo. Utilizo, bueno, pues el espacio, ¿no?, de la sala donde yo trabajo. Entonces, cuando se produce esa expresión, esa sanación, ese autoconocimiento, ese darse cuenta de lo que a uno le pasa, se van liberando emociones, uno se va dando cuenta, ¿no?, de por qué es como es. Y cuando eso ocurre, vas conectando contigo, estás más en paz, estás más tranquilo, estás más presente y te vas dando más valor, ¿no? Y es como que vas recuperando tu propia dignidad y tu valor. Entonces, cuando tú te vas sintiendo más conectado contigo, cuando estás con los demás, porque al final la vida ocurre en el encuentro con los demás, te sientes como más colocado en ti, ¿no? Entonces, yo siempre digo que esto es un proceso. Hay gente que lo quiere todo muy rápido y es muy exigente, y eso no funciona así, porque los movimientos del alma son lentos, el proceso de aprendizaje es lento, y yo siempre digo que esto es como cocinar. Tú puedes hacer una ensalada y meter 4 cosas, pero si quieres hacer un guiso bueno, necesitas hacerlo a fuego lento, necesitas buenos ingredientes. Entonces, cuando tú estás cocinando algo, cuanto más tiempo, más sabor tiene, ¿no? Y como que hay una transformación, hay una alquimia de los alimentos en esa olla. Lo mismo pasa dentro. Hay mucha gente que quiere terapias muy rápidas porque estamos en un mundo muy inmediato. Pero el cambio interno lleva tiempo, ¿no? De hecho, hoy precisamente me han escrito un WhatsApp de un paciente, ¿no? Dice, pero no tengo claro cuál es el camino, el método, ¿no? Porque me puedes garantizar que si yo medito 1 hora cada día durante 6 meses me voy a transformar. No quiero eliminarme, ¿no? Y yo, mira, no, esto no va así, esto no funciona así. No funciona así. Tiene que haber un proceso, un autoconocimiento, un compromiso con uno mismo, claro, que es lento. Es que el cambio es lento y la gente a veces quiere cambios rápidos y esa no es la realidad. Cambiarse uno mismo es lo más difícil de la vida. Ya no te digo aprender a amar. Es decir, es dificilísimo, es lo más dificilísimo, aprender a cambiarse uno mismo, ¿no? Claro. Esto, para quien nos esté escuchando, hay muchas personas que seguramente tú te has topado, de las que se niegan rotundamente o piensan que no van a cambiar o piensan que su vida no tiene solución, pero esto es totalmente contradictorio. Es decir, que se tiene solución, da igual la edad, las personas pueden experimentar esto en el momento que sea, que hay solución, ¿verdad? En este caso siempre hay soluciones a muchísimos aspectos que creemos que nos limitan, ¿verdad? Bueno, siempre hay muchos remedios. A lo mejor, pues a cierta edad es más difícil porque la personalidad está muy cristalizada, el carácter está muy cristalizado, está muy rígido, ¿no? Y es mucho más difícil cambiarlo. Uh-huh. Pero siempre hay remedios, ¿no?, a las circunstancias, siempre y cuando haya compromiso y haya constancia. Lo primero es tomar conciencia, ¿no?, de que tenemos un problema, porque si no queremos ser ayudados, difícilmente nos van a poder ayudar. Eso, por supuesto. Antes de que nos hables de tus libros, ¿qué consejos das a todas esas personas que nos estén escuchando y que muchos seguramente se sienten identificados en lo que tú nos estás comentando? ¿Qué consejos les das a esas personas que quieran, pues, intentar dar ese paso al cambio, ¿no? Que quieren dar ese paso al cambio. ¿Qué consejo les daría a esas personas? Pues que aun a pesar de las dificultades, a pesar de la oscuridad, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de creer que no hay salida, de que todo está muy difícil, la hay. Y cuando uno busca, encuentra. Es como que si uno se mantiene persistente en la búsqueda de yo quiero sanar esto, yo quiero encontrar la solución a esta situación, y persistes, al final eso se transforma. Lo que ocurre es que la gente a veces no es constante
no es persistente. Entonces no hay una suficiente motivación. No hay Entonces paciencia. las soluciones siempre están. Fíjate como la historia del patito feo, ¿no? Que su autor, Miguel Rivero, que tenía un gravísimo problema de autoestima. En realidad, ese libro, ese cuento infantil, tiene todo un trasfondo súper profundo, ¿no? De lo que es la transformación, ¿no? De cómo teniendo paciencia ese patito se convierte en ese cisne maravilloso, ¿no? Es una historia que a mí me encanta y creo que es un cuento bien bonito. Bueno, la verdad que sí. Antes de que pasemos a esos hijos tuyos que nos vas a presentar, me gustaría que nos explicaras un poco, que nos hablaras, porque nos gustó mucho, Alberto, y a mí el otro día, cuando nos hablaste de eso de la doble muerte. Sí, ciertamente, el otro día que estuvimos hablando, ¿no? El tema de la doble muerte, yo hice una formación en lo que se llama el IAC, que es International Academy of Consciousness, en donde te enseñan a salir del cuerpo, técnicas para poder desdoblarte, porque tenemos diferentes cuerpos, tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo etérico, tenemos un cuerpo mental, un cuerpo emocional, un cuerpo astral. Y bueno, pues desde hace mucho tiempo pues se sabe, ¿no?, que podemos desdoblarnos y poder movernos en otra realidad, otro vehículo que tenemos, que es ese cuerpo astral. Luego, bueno, hay mucho más ahí, mucho más grande, ¿no? Pero bueno, por hacerlo muy sencillo. Entonces, recuerdo que nos explicaron que cuando uno muere hay una doble muerte y es necesario que haya una doble muerte. La primera muerte es la del cuerpo y la segunda muerte es la de la personalidad. ¿Qué ocurre? Que cuando dejas el cuerpo, si tu personalidad, que es tu cuerpo emocional, que es otro vehículo, y mental, está muy apegado a la vida, a las cosas materiales, a la familia, a los hijos, a lo que sea, al dinero, a las posesiones, o incluso está muy apegado a su propio personaje, ¿no?, como este narcisismo, esta sociedad tan narcisista en la que estamos viviendo, del yo, el yo, el yo, estamos como muy apegados a yo, ¿no? Pues cuando dejas el cuerpo, esos cuerpos emocionales siguen existiendo y es necesario, para que haya una liberación de este plano, poder dejar esos cuerpos. Eso sería como una segunda muerte, ¿no?, que realmente hay un desapego de las personas de este plano, de esta personalidad, para poder ascender a nuestro reino de origen, para luego pues poder volver a bajar, ¿no? No sé si me explico. Eso casaría, por ejemplo, con aquellas personas que han muerto en un accidente de repente, ¿no? O aquellas personas que han, sobre todo las que han muerto de repente, las que no se han dado cuenta de que se han muerto. Y sus cuerpos astrales, emocionales y mentales todavía siguen por aquí, en este plano, pero desde el otro lado, ¿no? Recordaros la película Ghost, tan famosa en su momento. El sexto sentido. En la que, ¿sabes? Sí, el sexto sentido. Como que, y recuerdo otro dato muy interesante. Decían que hay muchas personas que cuando mueren se quedan aquí porque están muy apegadas a esta vida, ¿no? Y también porque tienen muchos trastornos mentales, y ese trastorno mental sigue estando en el otro lado. A veces uno cree, por ejemplo, que si yo me quito la vida física me voy a liberar. Eso no es cierto. No. Se sabe que cuando te quitas la vida física tienes un problema, porque no tienes cuerpo para poder salir de las dificultades, sino que te vas a quedar en un plano sin poder salir, te quedas atrapado. Y de ahí el concepto de la doble muerte. Es decir, bueno, podría claro, porque es súper interesante. Cosas y detalles que coinciden las personas que han tenido esas experiencias cercanas a la muerte, incluso que luego vienen totalmente reformados, totalmente cambiados, porque algo angelical, como hemos hablado en muchos programas, les hace tomar conciencia de todo esto, ¿no? Y es algo verdadera y sumamente interesante. De hecho, tú me has puesto ahora los vellos un poco de punta por cómo lo cuentas, por esa existencia quizás de... Pienso que el ser humano también ha tenido esa ansiedad, pensando de que estamos solos y que después, bueno, no va a haber o vamos a perder nuestra identidad, ¿no? Y eso pues le ha llevado a tener serie de creencias Es que es muy interesante porque además esas personas que tienen esas experiencias cercanas a la muerte, para mí no es ni más ni menos que sintonizan en la frecuencia del amor y cuando vuelven están en esa sintonía. Y ese es ni más ni menos que la transformación de la que nos hablaba antes Pepón, de estar en la frecuencia o la sintonía, en la forma de vivir del amor y el poder del amor, ¿no? Que hablaban de ese libro del poder, que la gente se puso de moda y todo el mundo compraba el libro del poder, y al final la gente no capta lo que a mí me ocurrió. Reconozco que durante un proceso largo de transformación, entonces un día llegué a entender esas frases incluso de Jesucristo que yo decía, y llegué a entender la profundidad, ¿no?, en esa frecuencia del amor que realmente es la que te cambia, la que te transforma y en la que yo, como siempre digo, si la empatía,
funcionase, no existirían guerras, ¿no? Sí, efectivamente, la empatía. Pero para eso hay que conectar con tu propio corazón. Exacto. Es que lo del desapego, es que todo lo que dice se enlaza tan bien con el tema del apego, ¿no? Y de ese desapego que, como él dice, nos creemos que... Y no, al contrario, nos quedamos igual porque nuestra alma, nuestra energía se queda aquí. Y esas son las llamadas almas errantes. Cada uno depende de sus creencias. Da igual, todo es lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, Claro. la verdad es que me parece, lo de la doble muerte, la verdad es que me ha gustado mucho, me impactó el otro día y lo voy a hacer un poco mío, con tu permiso. Bueno, vamos a hablar ya de esos hijos tuyos que tienes, porque claro, me llamó también la atención del dolor al amor, ¿no? Que para mí es un poco como de oruga mariposa. Claro que... De alguna manera, que todos podemos transformarnos en esa bonita mariposa, ¿no? Y con esas bonitas alas, ¿no? Bueno, primero que nada, para quien nos esté escuchando, ¿cómo pueden encontrarlo? ¿Cómo pueden acceder a él? Sí, bueno, pues pueden acceder hoy en día pues Amazon, puedes buscar los dos nombres, los dos libros y los puedes comprar en Amazon, o puedes comprarlos pues no sé, en la Casa del Libro, no sé si existe allí, pero al menos aquí en Barcelona sí. Sí. Y de hecho en cualquier librería, simplemente pues se pide, y si no está en la librería, que probablemente no esté, pues se pide y se envía ahí a la librería. Entonces, la librería más cercana decirme, pues mira, pues me gustaría comprar el libro Esencia, ¿no?, de Pepón Jover, y seguro que la librería pues lo encarga y lo trae. Vale. ¿Ese libro podría decirse que es un poco autobiográfico tuyo? Mi segundo libro, Esencia, sí, es un libro autobiográfico. Es un libro que para mí ha sido terapéutico para poder transitar y poder salir de una experiencia muy dolorosa de muerte y renacimiento en vida, que tuvo inicio en el 2018 y que fue terminando en el 2020, 2021. Entonces utilicé la escritura como herramienta, como comentabas tú antes, como herramienta de comprensión, de liberación, de emociones muy dolorosas, ¿no? Y todo viene detonado por una relación de pareja, un encuentro de almas entre vidas, en la que, bueno, pues esta mujer con la que estuve había sido mi mujer en la vida anterior y bueno, sentía como un vínculo muy fuerte, ¿no?, unas reacciones muy fuertes de tener miedo a perderla de nuevo cuando no se justificaba por las circunstancias. Y bueno, pues indagando, buscando, explorando, ¿no?, como decía con el tema de las regresiones, pues descubrí que había sido mi mujer, que perdimos a nuestro hijo en el parto de ella, en el que ella murió. Y entonces yo di a mi hijo en adopción. Ahí yo era un médico y morí en vida. En el momento en que ella murió, pues yo morí. Entonces, como que en esta vida se ha repetido algo parecido, como que me sentía morir en vida, ¿no? Sentía como mucho miedo a perderla. Entonces todo eso detonaba en mí muchas emociones, muchísimo insomnio muy largo, ¿sabes? Durante 2 años de no poder dormir bien, las consecuencias que tiene eso de acidificar el cuerpo, ¿no? De mucho cansancio, de estar irritado, de dificultad para trabajar, dificultad para pensar, dificultad para todo, para seguir mis intereses, mis amistades, ¿no? Realmente sentir esa muerte interna, ¿no?, como si estuviese muriendo. Y realmente las herramientas que he tenido han sido los apoyos de amistades, en su momento también mi terapeuta, y utilicé la escritura por eso este libro tiene cuatro grandes partes, ¿no? Bueno, 5, pero 4 grandes partes. La primera, que es como transitar las emociones más densas, ¿no?, del miedo, de la tristeza, del apego, del dolor de corazón. Transitar todo eso, describir, porque tengo la capacidad de describir, porque es en primera persona y en tiempo real. O sea, son 67 palabras que tiene el libro, y a través de 67 palabras explico mi historia que he vivido tanto en este tramo de mi vida como en una perspectiva más amplia de vida, ¿no?, de mi vida personal. Como que me voy desvelando, cómo me he ido descubriendo y cómo me he ido comprendiendo y me he ido liberando de esas estructuras que me limitaban para ser yo mismo. Entonces es un libro que yo me lo quiero mucho, creo que es una obra de arte, porque además también tiene música, porque soy compositor al piano,
y mientras escribía y transitaba las emociones componía el piano, porque a veces hay emociones y sensaciones internas que no se pueden transcribir en palabras. Entonces me ponía el piano y simplemente componía, trasladaba la energía, ¿no?, que sentía dentro, de tristeza o de rabia o de enfado, o la emoción que fuese, en notas musicales. Entonces el lector puede coger el libro y hay 4 QRs con el móvil, haces coges la imagen del QR y puedes escuchar la música. Entonces, al final del libro también hay un anexo en donde te explico, minuto por minuto, qué significa cada parte de la pieza musical, ¿no? Y hay una pieza de música, de piano, que le he puesto orquesta. Tiene más instrumentos, tiene violines, chelos, contrabajos, tambores, porque necesitaba mucha más intensidad emocional ponérsela al piano. Y todo eso está en ese libro. Entonces, la primera parte es el tránsito emocional, la segunda es cómo me voy distanciando de ese estado, ¿no?, como que voy tomando más perspectiva, la tercera es la comprensión. Ahí hay una parte mucho más psicológica, donde pongo mi conocimiento, ¿sabes?, para comprenderme y también para el lector, para que se pueda ver a sí mismo. Y la última tiene que ver más con el amor, con la liberación, con la esencia, y también con el acceso a partes más profundas de mí que pensaba que nunca podría, ¿no? Como por ejemplo el poder conectar con otros planos. Y eso es fruto realmente de transitar y transformar ese dolor, como que accedes a otro punto de ti, dentro de ti. Entonces es toda esta secuencia de 3 años que está ahí escrita en este libro. Y ese se llama Esencia precisamente porque es acceder a la esencia. Y la última pieza musical también se llama Esencia, que es la que habéis puesto al principio de la entrevista. De ahí su nombre. Un nuevo mundo en manos de héroes. Háblanos. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué ese título? Un nuevo mundo en manos de héroes. Porque cuando yo hice mi tesina de investigación en Inglaterra, me di cuenta de que... Porque mi tesina de investigación, la base era hacer entrevistas a personas que yo consideraba que ya tenían una trayectoria vital del despertar de conciencia, de trabajo personal. Y yo me di cuenta, cuando hice una síntesis de todas esas entrevistas, de todo ese conocimiento, me di cuenta leyendo un libro sobre el chamanismo, que la vida del chamán tiene unas fases, ¿no? Roger Walsh, no recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, la cuestión es que me di cuenta de que esas fases del chamán, para aprender a ser chamán, eran muy similares a las fases que yo estaba describiendo, que había extraído de las entrevistas y de mi propia experiencia personal. Entonces me di cuenta y descubrí el libro de Joseph Campbell, el gran mitólogo del siglo XX, que escribió un libro que se llama El héroe de las 1000 caras, que fue un libro de referencia, creo, en el año 49, 50, que incluso que George Lucas tomó de referencia para la Guerra de las Galaxias, o parte de ella, ¿no? como este arquetipo, ¿no?, universal del héroe. El héroe, esas 3 fases de separación, iniciación y retorno, en la que todas las personas que nos cuestionamos nuestra realidad nos separamos del mundo conocido porque las respuestas del mundo conocido no nos satisfacen. Entonces necesitamos buscar respuestas más allá del mundo conocido. Entonces ahí es cuando nos iniciamos en el mundo desconocido, aprendemos cosas nuevas y llega un momento en ese proceso que uno necesita volver al punto de origen para compartir todo eso que ha aprendido, ¿no? Como vosotros probablemente hacéis, como yo hago, y muchas otras personas que llevamos un viaje personal en que volvemos a compartir. Y un libro como estos es yo devuelvo al mundo lo que he aprendido en este proceso. Entonces, son 17 etapas que Joseph Campbell hablaba dentro de estas 3 fases de proceso de transformación que son muy arquetípicas. Entonces, ¿por qué se llama un nuevo mundo en manos de héroes? Porque solamente los héroes serán los capaces de construir un nuevo mundo. ¿Por qué? Porque cuando vivimos sin cuestionarnos, perpetuamos el mundo en el que estamos viviendo. Perpetuamos nuestras conductas, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras relaciones son estables, no cuestionamos nada. Seguimos la corriente. En cambio, cuando nos cuestionamos y iniciamos este viaje, aunque no seamos conscientes, encontramos cosas nuevas, encontramos nuevas realidades. Se produce ese despertar de la conciencia. Y cuando se produce el despertar de conciencia, cambiamos internamente. Y luego volvemos al mundo a compartir lo que hemos aprendido. Claro. Y cuando compartimos lo aprendido, estamos cambiando el mundo. Y por eso solamente los seres son los que son capaces de transformar el mundo. Claro. Y de hecho, el subtítulo del título se llama ¿Cómo un despertar de conciencia integral produce una revolución
interna que permite precisamente transformar ese mundo. Y antes he hablado del despertar de la conciencia integral. Es el despertar de conciencia integral que hace que uno se vuelva héroe. De ahí el título. Claro, ni más ni menos que salir de nuestra zona de confort, ¿no? Yo siempre digo que el universo premia a los valientes, que es más o menos algo así. Y también una maldición que me gusta mucho, que es una maldición japonesa que dice: te deseo una vida interesante. Ahí queda, ¿no? Porque una vida interesante es una vida llena de cambios, de movimiento, de todo esto que estamos hablando, ¿no? Y bueno, normalmente hay muchas personas que están muy adormecidas todavía y prefieren quedarse en su nómina fija, en su sofá fijo, en su casa, su televisión fija, lo que digan las noticias, y no avanzar, ¿no? Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, pero antes nos gustaría que nos hablara brevemente de esa empresa tuya que también tiene un producto muy interesante que comercializas, ¿no? Que yo creo que también es digno de mención, ya que estamos hablando de la transformación. También somos lo que comemos, somos de lo que nos alimentamos. Y como también decían, somos lo que pensamos. También. Y por supuesto creo que hay que mencionarla en estos tiempos que corren. Pues, Pepón, háblanos de esa empresa. Mira, yo hace 11 años formé parte de un pequeño grupo de personas que queríamos hacer algo positivo con la sociedad. Y se dieron las circunstancias pues, para fundar una empresa. Yo soy uno de los cofundadores, uno de los que hay, de esta empresa que se llama Alkaline Care. Y nuestra idea inicial era crear una empresa para hacer algo positivo, en este caso relacionado con la salud, con el cuerpo. Ayudar a la gente a cuidar su cuerpo, a aprender a alimentarse mejor. Y utilizamos el conocimiento de la importancia del equilibrio del pH, que bueno, pues hoy se conoce por la dieta alcalina, y fuimos los pioneros en España para hablar sobre la dieta alcalina de forma mucho más masiva, ¿no? Como que hace 10 años se oía poco, y hicimos muchas conferencias, escribimos muchos artículos, trabajamos mucho en redes sociales. Entonces, Alkaline Care lo que hace es comercializar unos productos que lo que ayudan es a equilibrar el pH del cuerpo, ¿vale? Porque cuando el cuerpo, claro, estamos hechos de un 70 o un 80% de líquidos en el cuerpo, entonces esos líquidos tienen un pH, y diferentes órganos y diferentes partes del cuerpo tienen pHs distintos, pero cuando ese terreno, que llamamos terreno, por eso trabajamos con el terreno, tiene un pH equilibrado, todo el funcionamiento del organismo funciona mucho mejor. Y estos productos acompañados con consejos de alimentación facilitan pues, una depuración regular de toxinas del cuerpo, una correcta hidratación, una correcta remineralización del cuerpo, porque cuando no tenemos minerales, pues el cuerpo no tiene para equilibrar el pH, y eso genera muchas consecuencias también negativas de salud, y una correcta también nutrición. Entonces, digamos que como que Alkaline Care es el pilar para trabajar con la medicina del cuerpo, ¿no? Y mis terapias, mis libros y mis talleres tienen que ver con la medicina del alma. Entonces son como dos pilares de salud en los que trabajo, que se complementan perfectamente, ¿no? Por ejemplo, la clorofila. La clorofila líquida es un gran oxigenante celular, generador también de ATP, que quela y elimina metales pesados, tiene muchísimos beneficios. Entonces, pues bueno, son muy 5 o 6 productos que ayudan en ese equilibrio del pH. Y realmente la gente luego se siente emocionalmente mejor. Es como que van muy de la mano, ¿no? Los productos con los que trabajamos. Como que se sienten mejor, se sienten más animados, con más ganas de hacer cosas positivas, de buscar, yo qué sé, de buscar cambios en su vida, ¿no? También, porque si tienes energía, el problema de cuando tienes energía es que no tienes motivación para hacer cambios en tu vida. Claro. Entonces, ayudan a que tengas un poco más de energía, para que tengas un poquito más de motivación para hacer los cambios. Pepón, y una cosa interesante o importante es que se han descubierto que una dieta alcalina previene incluso la temida enfermedad del cáncer, es decir, que es un potente luchador contra esa enfermedad, ¿verdad? Contra la formación de células malignas, ¿no? Mira, en el tema del cáncer siempre es un tema peliagudo. Todos sabemos que hay pues, muchas influencias y presiones, ¿no? Al respecto. Sí es cierto que en un terreno ácido hay mucha más proliferación de bacterias que no son beneficiosas para el cuerpo. Entonces, eso puede dar pie a células cancerosas, por supuesto. Entonces,
Cuando tienes un pH más equilibrado, pues es más fácil. También tengo que decir que no es solamente una cuestión de alimentación, también es una cuestión emocional, porque los conflictos emocionales tienen un gran peso sobre la fisiología del cuerpo porque son grandes estresores, son grandes acidificantes. Entonces tú puedes alimentarte muy bien, puedes comer muy bien y tener un estilo de vida muy sano, pero a veces ciertos conflictos que nos trae la vida tienen un mayor impacto, ¿sabes?, que no comer tan bien. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, sí que es cierto que, bueno, pues se ha hablado mucho de que una dieta alcalina ayuda en procesos oncológicos. Lo que pasa es que cuando se habla de la dieta alcalina, a veces no se habla correctamente y es lógico que se critique desde estamentos científicos, estamentos más tradicionales, que se critique precisamente porque no se habla correctamente. Por ejemplo, una de las cosas que se dice erróneamente es que la dieta alcalina lo que persigue es cambiar el pH de la sangre, cosa que es errónea. Y entiendo que se nos critique porque eso es falso. O sea, el pH de la sangre siempre es estable o varía muy poquito en décimas. Si varía mucho, te mueres. Entonces, lo que se pretende es cambiar o ayudar a estabilizar, equilibrar el pH de los líquidos del cuerpo. Entonces, es cuando el terreno es imaginaos como una pecera. Una pecera con peces. Si los peces se enferman porque el agua está sucia, ¿qué cambiaríais? ¿Trataríais al pez o trataríais al agua? El agua, lógicamente. Tenías que mirar el terreno como eso. Cuando tú cambias y limpias el agua de una pecera, los peces probablemente se recuperen porque están comiendo, bebiendo y respirando un agua mucho más limpia. Pero si el agua está sucia y los peces están enfermos y tratas únicamente al pez, que sería como a los órganos, pues los órganos no se acaban de recuperar porque están nadando en un entorno sucio. Continúa el problema. Esta es la perspectiva del terreno, limpiar el terreno, nutrir el terreno, reiniciar el terreno e hidratar el terreno para que luego los peces, que sean todos nuestros sistemas y órganos, pues funcionen correctamente. O sea, que todo el sistema inmunológico tenga mucha más capacidad para recuperarse a sí mismo. Pues Pepón, primero que nada tenemos que agradecer que hayas dedicado tu tiempo a explicarnos, a habernos enseñado ese viaje por nuestro interior, que seguro que muchos hoy en día y seguro que después de este programa va posiblemente a intentar caminar por esa senda un poquito más sana o equilibrada, ¿no?, de la cual algunos de nosotros caminamos día a día y que no nos damos cuenta, ¿no? Porque hay veces que tú directamente das con ese interruptor mágico que tenemos a veces en nuestra parte del subconsciente, que nos hace despertarnos a veces de ciertas cosas que nos limitan o nos impiden ser quienes queremos ser o lograr nuestros objetivos. Así que gracias por cómo nos lo cuentas, gracias por este fascinante viaje hacia nosotros mismos y qué más decirte, ¿no? Bueno, pues que nos quedaron muchas cosas pendientes aún, tenemos 1000 preguntas para hacerle de este hombre que es de los 1000 conocimientos, el lugar de las 1000 caras. Y que bueno, ya hablaremos en otra ocasión si así te gusta. Pero antes me gustaría que dieras un mensaje, una frase tuya, personal, hacia todo aquello que nos estén viendo. Una frase que nos mueva. Y que seguro que el compañero Fran Sainz va a adornar de fondo con una musiquita que seguro que nos va a dejar fascinados. Sí, que no hemos hablado en profundidad de esa musicoterapia, pero que también evidentemente los beneficios. Ese libro me ha encantado porque bueno, eso de combinar también la música y demás es como muy interesante, ¿no? Yo creo que la gente va a aprender a trabajar en uno mismo con una obra así, ¿no? ¿Te consideras un gurú? No, en absoluto. Lo sabía. No. Sí, es que digo, seguro que va a decir, lo sabía. Bueno, un guía espiritual de alguna manera es bonito. No, un guía no te dice lo que tienes que hacer, sino que te acompaña en el camino de la transformación, ¿no? En el camino de un buen maestro o un buen guía es aquel que te hace ser quien tienes que ser. O sea, te ayuda en ese camino a que encuentres esas herramientas para descubrir quién eres, ¿no? Dónde estás y desde ahí pues ya construir hacia dónde quieras ir. Insisto, ¿algún mensaje que quieras lanzar así para todos aquellos que nos vean? Sabemos que eres mentor, sabemos que eres guía y sabemos que dentro de ti hay muchas cosas fascinantes, así que todo tuyo. Pues yo lo que diría, como más importante, es que en estos tiempos que vivimos tenemos que tomar una decisión de hacia qué lado ir. Si hacia un lado luminoso o a un lado no tan luminoso.
por no decir oscuro, que tiene que ver precisamente con el transhumanismo, que no hemos mencionado, pero que sí que es importante. Tiene que ver con el dejarse llevar por la corriente, ¿no?, de esta sociedad en la que estamos. Entonces, es un momento muy, muy, muy importante para ser consciente de hacia dónde quiero ir, hacia dónde me llevan la sociedad y todo lo que ocurre en ella, o hacer realmente una decisión interna de decir, no, yo quiero participar de la construcción de un nuevo mundo, quiero participar de una nueva realidad. Pues, y por tanto hago el esfuerzo y el compromiso de conectar con el amor, con mi corazón, y aportar mi realidad que se entienda conmigo. Así es. Yo siempre digo que los malos triunfan por el silencio de los buenos, ¿no? Es como si los buenos nos unimos, ¿no?, en esa empatía, en ese querer cambiar y dejar la pereza, que para mí es uno de los mayores pecados, aunque la palabra pecado no me gusta nada, pero para mí es un pecado capital, en todas reglas y en mayúsculas, porque la pereza hace que el mundo pues esté en manos de quienes está, ¿no? Y creo que es muy importante eso que ha dicho, en tiempos de mojarse, que se dice en mi tierra, ¿no?, aquí en Andalucía, hay que mojarse, eso de estar neutral, no opinar, no. La injusticia tenemos que luchar por cambiarla y hacer un mundo más bonito, más lleno de amor, aunque suene cursi, porque todavía parece que nos avergüenza hablar del amor, pero sin embargo no nos avergüenza hablar de la guerra, del odio, sacar imágenes violentas, eso no nos avergüenza. En cambio sí nos avergüenza que nuestro hijo vea cómo sus padres se besan, ¿no? Es algo que todavía me cuesta comprender y que, bueno, no es más que la falta de evolución que aún tenemos. Esperemos que os haya gustado como a nosotros y que por lo menos nos haga pensar, analizar. ¿Por qué dice esto? ¿Cómo será? ¿Puedo hacer algo? Por lo menos que nos mueva, ¿no? Porque todo lo que nos mueva, la conciencia, creo que siempre es bueno, ¿verdad? Bueno, pues sí, hasta aquí. Hoy no hemos pasado miedo. Normalmente nos gusta asustar, dar miedo para que la gente también... pienso que cuando viajamos a nuestros temores más profundos, ese es el verdadero miedo, que a veces no conocemos o no queremos ver, porque a veces, como tú bien decías, somos lo que pensamos. Yo siempre bromeo con lo de dar miedo, porque en realidad eso es una emoción ahí superficial. Realmente dicen que el día, decía aquel, que el día que te miras al espejo puede ser el día más alegre o más triste de tu vida. En tus manos está qué hacer con lo que ves después, ¿no? Bueno, pues encantada, Pepón, de que hayas estado con nosotros. Esperamos contar contigo en alguna ocasión de manera presencial también, ¿por qué no? Así te enseñamos un poco todo lo que hay por aquí, que ver, que es mucho. Y bueno, hasta el próximo Oráculo de Luna.